Bienvenidos a esta programación de hoy de Camino Libre. Estamos por la RCC como cada semana y en esta oportunidad vamos a hablar de algo muy interesante como siempre. ¿Cómo estás, Carloncho Rodríguez? Bienvenido. Un cordial saludo para vos, Carlos. Un programa, el de hoy va a ser un programa novedoso para mí, Sí, porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con la realidad y la irrealidad. exacto. Entonces, es un programa que estén atentos, que ahí que ustedes que están en la sala o están acostados ya en sus camas viendo este programa, sigan atentos porque es un tema muy actual. Vamos a hablar acerca de la realidad y a veces la realidad un poco distorsionada. Para eso está con nosotros René Duarte. Él es comunicador, él es un actor, un influyente en las redes sociales, su trabajo así lo muestra. Así que gracias, René, por estar con nosotros y tocar este tema que a nosotros nos interesa mucho, queremos profundizar. Un saludo para vos, Carlos, también para don Carlos. Y estamos acá para seguir aportando, seguir ayudando en lo que sabemos, en lo que hablamos siempre y en lo que generalmente estamos preocupados, que son los jóvenes y son los adolescentes de nuestro país. En cierto momento, como es natural en el ambiente de los jóvenes, se crean ciertas fantasías respecto a sus expectativas y respecto a muchas situaciones que les llevan quizás a desconectarse un poco de la realidad. Entonces, el tema que vamos a hablar hoy con René trata precisamente de eso, la realidad que muchas veces viven los jóvenes y a veces a nosotros los un poco mayores ya nos parece como de un mundo paralelo, ¿sí? ¿Cómo es que se está dando hoy en día, en este momento, con los jóvenes, situaciones como estas, René? Y existe lo que llamamos la historia de un joven, existe lo que llamamos el presente de un joven, el futuro de un joven, digo bien, pero también de la distorsión de estas cosas, del presente o del futuro. Y muchos, lastimosamente, muchos jóvenes y muchos adolescentes viven esa distorsión de su realidad, que por lo general está fundamentada la causa de esta distorsión muchas veces es o la pornografía, o las drogas, o la moda, muchas veces también los deportes, porque entre los deportes salen deportistas muy famosos que después se hacen influencers y viven esa realidad que a ellos les toca. Y muchos de nuestros jóvenes, sin tener ese fundamento o sin tener esa capacidad de saber que hay todo un trabajo previo para llegar ahí, viven esa distorsión de su realidad. Y muchos de estos chicos lastimosamente toman decisiones basados en esa distorsión y no realmente en lo que conlleva llegar a ese lugar, ¿verdad? No estamos hablando de que no está prohibido soñar, que está prohibido tener objetivos, que está prohibido tener ambiciones sanas, no hablamos de eso. Hablamos que cuando tu sueño sobrepasa tu realidad, distorsiona tu presente y eso te lleva a tomar malas decisiones. Es la realidad distorsionada de una persona o de un joven. Quiero contar una anécdota que conozco, que de alguna manera me explica lo que estás diciendo, ¿verdad? Una periodista de un medio que tenía la asignación de la cobertura social. Entonces iba a los clubes, al Centenario y a los demás clubes, y veía a la gente, a las mujeres vestidas de una manera que ella no se vestía. Y se hizo la película, y comenzó a gastar el dinero en vestidos de un modo que no estaba en su presupuesto. Porque vivió una realidad aparente que no era su realidad. Terminó mal la historia. Entró en depresión, ¿verdad? Porque evidentemente ella idealizó ese mundo que ella veía ante sus ojos y quiso ser parte de esa escenografía y evidentemente no estaba preparada para eso. Es decir, yo veo que hay jóvenes hoy que están viviendo, es una realidad. Y se habla de la realidad virtual, ¿verdad? De alguna manera tiene alguna relación con esto. Tiene muchísima relación. Todo lo que es redes sociales, todo lo que es Facebook, Instagram, TikTok hoy en día es la red social por excelencia de los adolescentes y jóvenes. La música es también un referente fuerte, no por la música, porque la música sea mala o buena, sino que por los referentes de la música. En este caso, hablando del reggaetón, por ejemplo, por poner un ejemplo, sabemos que los cantantes de reggaetón siempre en sus videoclips muestran una vida ostentosa, mujeres con poca ropa, billetes tirando al aire,
Y un joven muchas veces se alimenta de eso y piensa de que eso en realidad es así y quiere emular esa vida. Y ahí es donde toman malas decisiones, porque si necesita un calzado X para vestir así, no tiene el dinero, entonces ya ve como canales donde de repente no sería conveniente conseguir, entonces ahí ya vemos droga, vemos robo, vemos mentira. Entonces esa distorsión que muchas veces nos crean en las redes sociales o en la música es un factor importante para esto de la distorsión de nuestra realidad. Esa imagen que se proyecta muchas veces de esta forma, que implica un cierto nivel de éxito, es lo que atrae muchas veces a los jóvenes, y no siempre a los jóvenes, quizás a otros también, de querer estar en ese mundo, cuando en realidad el poder lograr ciertos estándares implica a lo mejor sacrificio, implica trabajo, estudio o dedicación o un esfuerzo, pero en la realidad que a veces se crea, es como que yo puedo hoy, al ver la imagen, ya casi como que aparecer en ese mundo inmediatamente, y no es así. Entonces, es como lo que vos estabas diciendo, es como se crea esta realidad virtual. Y mucho de eso podemos, si de repente querés identificar a un adolescente o a un joven que está teniendo esa distorsión de la realidad, es cuando hablas con él o hablas con ella y te dicen, no, este no es mi tiempo todavía no llegó. Entonces eso le condiciona a no querer trabajar, a no querer estudiar, y justamente para conseguir ese sueño que él tiene en su cabeza, es justamente todo lo contrario, es trabajar desde muy temprano, estudiar desde muy temprano. Pero si identificas rápidamente a un joven que tiene esa distorsión, es porque siempre está esperando algo. Está esperando que alguien venga y con una varita mágica le proporcione todo eso que él necesita. Le traiga esa posibilidad y esa alternativa en ese momento. Así mismo. Y ese es un indicador bastante fuerte. Si de repente te das cuenta que un joven, indistintamente mujer o varón, ¿verdad?, está con esa distorsión, es porque muchas veces ellos están esperando algo. O están esperando algo, o están esperando a alguien. Y por esperar eso, no se pueden movilizar en los otros. Ahí ese joven tiene una pequeña distorsión de su realidad. Un detalle que yo quiero agregar es que en muchos casos he visto algunas situaciones con jóvenes y no tan jóvenes, que es como que todos le debieran algo a este joven, a este chico, incluso a un mayor, y él se siente como que todo el mundo está en deuda con él. Vamos a seguir hablando de esto, así que acompáñenos. Ahora vamos a hacer un brevísimo corte en nuestra programación de hoy. No se aleje de ahí del monitor, porque estamos con este tema interesante en Camino Libre hoy. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol, frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Estamos hablando hoy con René Duarte. Estamos hablando de cosas que a lo mejor resultan un poco extrañas para nosotros, pero hablamos de la realidad distorsionada en que a veces los jóvenes y también no tan jóvenes parecen estar sumidos y se disocian de la realidad. Recién nos comentaba René que hay personas jóvenes, señoritas, yo he visto también con personas mayores, como que todos le debieran algo, la vida le debe, y él está a la expectativa de que le caiga la oportunidad para convertirse en aquello que está soñando o está pensando que es su esfera de éxito. ¿Sí? ¿Y hacia dónde nos lleva este tipo de situaciones, René? Es interesante lo que comentás, porque una vez conocí a un joven que sus compañeros ya no le podían elegir a él para jugar fútbol, porque él decía afirmar ser el próximo Messi. Entonces él ya no quería jugar con sus compañeros en el colegio,
ya no quería jugar en la canchita de la esquina. Ya no De- estaban a Él su ya nivel. estaba, no estaba Él ya estaba en otra cosa, él ya no se podía contar con él, pero él ni siquiera practicaba fútbol, pero él estaba convencido de que era el próximo Messi. O conocimos gente también, yo en mi tiempo de llevar charlas en los colegios, en algún momento también habíamos hablado de este tema en una de las clases y uno de los alumnos me dijo, para mí que eso es todo mentira porque eso pasa en las películas. A mí, por ejemplo, yo no tengo mi realidad distorsionada, yo sé dónde vivo, yo sé quién soy, pero él estaba vestido con ropa grande, él tenía aritos, tenía tatuajes, hablaba como puertorriqueño, pero no era puertorriqueño. pero no era puertorriqueño y yo le pregunté, ¿y qué estilo de música escuchas? Yo escucho esto, pero a mí no me afecta. Ah, no te afecta, o sea, tu vida es normal y ahí sus compañeros solitos le empezaron a decir, sí, porque vos sos esto, sí, porque vos haces esto. O sea, ni siquiera yo tuve que intervenir, tenía una distorsión de su realidad. Él pensaba que era el próximo, no tengo ninguno en mente, un cantante de reggaetón, pero él era el sucesor de ese cantante la famoso. próxima estrella del mundo del... Exacto. Y entonces es como decir, bueno, no solamente tiene su distorsión, su realidad distorsionada, sino que ya vive en ese lugar. Ya vive en ese lugar y se separa de todo lo que tiene a su alrededor. Entonces eso complica mucho la vida de ellos, ¿verdad? Yo creo que esto es consecuencia también de una dependencia exclusiva de las series de televisión, de los juegos, porque ahora vienen juegos, ¿verdad? Se necesita una computadora, todo un equipamiento para jugar, ¿verdad? Y yo veo que hay gente que vive una irrealidad, incluso se han publicado varias informaciones sobre jóvenes que de repente entran a una sala de juego y ya pasó 24 horas y ellos siguen concentrados, como que perdieron la noción del tiempo. Y hubo gente que murió jugando, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Se ha publicado eso. Sí, Sí. Evidentemente se ha perdido la brújula, ¿verdad? Hay una juventud que con la brújula perdida y muchas de las cosas que estamos escuchando aquí incluso nos hablan de que hay cuestiones que tienen que ver con la salud mental, ¿verdad? Entonces, estamos ante un problema severo que Sí. merece una atención diferente, tal vez no solamente de parte de los padres, sino de las autoridades, una cuestión de salud pública. Claro, y es para poner muchísimo énfasis porque, ojo que no es tirarle palo a los jóvenes que son soñadores, ¿verdad? Es simplemente hablamos de que vivir en ese sueño o vivir en esa realidad distorsionada te hace tomar malas decisiones en tu presente. Nosotros tenemos, en Jóvenes de Impacto, tenemos una charla justamente que trata sobre eso que se llama La burbuja de los sueños y donde tratamos ese tema. Y como decía don Carlos, es un tema serio, es un tema psicológico, es un tema de comportamiento que no solamente le afecta al adolescente o al joven, sino que a todos los que están a su alrededor, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, si pasa algo con él, todos los que estamos a su alrededor sufrimos, ¿verdad? Es probable también que quizás por alguna condición, ya sea familiar o quizás alguna situación de la vivencia interna al grupo familiar, sea esta económica o emocional, arrastre a los jóvenes, a los chicos, a las señoritas, o incluso yo también, supongo que en algunos casos a mayores, a abstraerse y a buscar esa realidad alternativa que no es la propia de su vivencia como una forma de escape. Eso se puede pensar de esta manera, René. Se puede pensar y ocurre en muchos casos. Ocurre en muchos casos como una vez conocí a una adolescente, una preadolescente, que justamente por admirar tanto a una influencer de otro país, quería que esa persona sea su mamá y no la mamá quien realmente era en ese tiempo. Y me tocó escuchar eso y es bastante alarmante, digamos, de que influye. Lastimosamente para mal, pero influye. Claro, vos decías en el primer bloque como que la gente está esperando algo mágico, ¿verdad? Y yo creo que al final de cuentas también los medios contribuyen a desarticular todo esto. Yo siempre hago comparación con mi tiempo, ¿no? Yo recuerdo que antes el periodismo entrevistaba al industrial exitoso, al comerciante, al importador, al inventor, ¿verdad? Al que creaba un producto nuevo para lanzar al mercado, ¿verdad? Entonces, aparecía en portada y era el modelo a seguir, ¿verdad? Pero ¿quiénes aparecen hoy en portada? Aparecen personas muy desabrigadas, mujeres muy desabrigadas, las que son más atrevidas en mostrar su cuerpo,
Y entonces se está distorsionando ya el modelo de belleza, el modelo de éxito, el modelo, digamos, el ejemplo a seguir. Entonces yo creo que los medios han contribuido a este desorden. Yo calificaría de desorden en la percepción de qué es lo real, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, al final de cuentas. Dijiste algo demasiado interesante, don Carlos, que es la percepción. ¿Qué es lo que yo percibo de lo que estoy consumiendo? Porque hay también un estudio que se hizo en Estados Unidos hace varios años ya. Es un experimento social que se hizo con dos jóvenes de 15 y 16 años. Indistintamente a los dos se le había separado de sus vínculos amistosos, de su familia. A uno se le había encerrado en una casa y se le había permitido ver y consumir absolutamente todo lo que quería. No tenía nada restringido. Hablamos de pornografía, hablamos de película con contenido violento, hablamos de música con contenido violento, etc. Y al otro joven se le había restringido todo, absolutamente todo. ¿Y qué se logró con ese experimento? Al cabo de un tiempo se le restaura a los dos en sus vínculos de amistad, en su familia. Al que se le permitió todo, en complicidad con su familia y amigos, se dieron cuenta de que sí tuvo alteraciones en su conducta, sí tuvo alteraciones en sus pensamientos. No tenía problema en decirle a sus compañeras la intención que tenía con ellas, de hacer lo que él quería. Y sí, al otro joven, al que se le restringió todo, no se le dio grandes cambios, inclusive tuvo algunas mejorías en algunos hábitos. O sea, ¿con qué conclusión salimos? De que realmente, así como decís, el joven o adolescente es producto de lo que ve y de lo que escucha todo el día. Lo que le rodea provoca una gran influencia en la forma de pensar y en la forma de percibir su ambiente. Vamos a continuar, tenemos todavía más para compartir con ustedes, así que quédese pendiente. Estamos con René Duarte y vamos a continuar con este tema después de este corte. Camino Libre, comunicación con propósito, está siendo presentado por Lácteos Trébol. Nueva presentación, nueva fórmula, mejor sabor, dulce de leche Trébol. Frutilla, manzana y naranja, gelatinas dietéticas de Trébol. Estamos con un tema que es realmente importante de pensarlo, de reflexionar, de profundizar, de informarnos. Está con nosotros René Duarte y empezamos a hablar sobre este tema de las realidades que a veces son un poco distorsionadas en el pensamiento de los jóvenes y en algunos casos de no tan jóvenes. Y compartíamos antes ahí en el corte casos como estos, René, que hay hoy en día personas que asumen que es, por ejemplo, es la señorita, ella cree que es la muñeca Barbie. Entonces se somete a una cantidad de cirugías y operaciones porque ella asume que es la muñeca Barbie. Y lastimosamente ya esos son extremos, ¿verdad? Son extremos de distorsión de realidad que tiene una persona que te lleva a hacer cosas como esa. Yo tengo entendido que el Ken humano tuvo, no sé, más de 300 cirugías y eso al fin y al cabo te lleva otra vez a tomar malas decisiones porque estás básicamente jugando con tu cuerpo de algo que no vas a hacer nunca. Con tu vida, ¿verdad? Incluso con tu vida, sí. Claro, y el ejemplo que cuenta Carlos Alderete es de una mujer que se sacó, no sé si las 3 costillas flotantes, sí, para reducir la cintura, reducir digamos, el volumen abdominal. Exacto. Y para hacerse a Barbie, ¿verdad? Estamos entrando en un terreno peligroso, en un terreno difícil, y conste que hay muchos padres que dicen, no, yo le apoyo a mi hijo porque él se siente feliz de ese modo, ¿verdad? Y ahí yo me pregunto, ¿el padre está más distorsionado que el hijo? ¿Está más despistado, verdad? Porque el padre tiene que guiar por un camino diferente a los hijos, ¿verdad? Cuando un padre se somete a las distorsiones del hijo, es como que fue arrastrado por el hijo, ¿no? Entonces, estamos ante un tema sobre el cual en las familias tenemos que
intercambiar pareceres, analizar, meditar profundamente. Tal vez no lo estemos haciendo en la medida necesaria. Y es un punto demasiado importante porque los padres tendrían que haber sido los primeros en darse cuenta que su hijo está viviendo una distorsión de su realidad totalmente contraria a lo que tendría que ser. Inclusive pondría en esa misma escala a los hermanos y a los amigos. Son las personas que primeramente se dan cuenta de que algo no está funcionando bien, ¿verdad? ¿Y cómo por ejemplo, identificamos a un joven o a una joven que está con un poco de su realidad distorsionada? Así como decía Carlos al principio, siempre está esperando algo, siempre espera algo, siempre alguien le debe algo. Esta persona no se mueve de su lugar porque dice que en algún momento va a llegar ese algo que ella está esperando, esa oportunidad, y ahí va a empezar a vivir realmente algo su que vida. le va a caer de alguna parte, casi como un regalo Claro, para que se convierta en el aquello. tema de lo mágico. Exacto, de lo mágico. Sí, Y lo mágico sabemos que no existe, no existe eso. Y ahí nos damos cuenta que esa persona está viviendo una realidad totalmente distorsionada. Y tener esa realidad distorsionada te lleva a tomar malas decisiones. Y lastimosamente esas malas decisiones las pagamos todos. Padres, amigos, consejeros, familiares, etcétera, ¿verdad? Porque no podemos tomar una decisión ni que solamente a nosotros nos afecte, ¿verdad? Y lastimosamente esa realidad distorsionada de un joven, la mala decisión la terminamos pagando todos. De nuevo, esto no quiere decir que como personas se tengan aspiraciones, se tengan anhelos, se tengan visiones de algo posible de alcanzar, sino se trata de vivir un mundo completamente fantasioso y real. Entonces la pregunta aquí, René, es si hubiera algo parecido a esto que estamos hablando, quizás en el vínculo que nosotros tenemos familiar o de amigos, ¿cómo podemos hacer para ayudarnos mutuamente y a encaminar de la forma correcta? Y nosotros como jóvenes de impacto, de familias de impacto afiliadas a Enfoque a la Familia, tenemos este tema que es específico de eso, que le denominamos la burbuja de los sueños. Le pinchamos más o menos esa burbuja, pero eso no significa que el joven no tenga sueños o no tenga objetivos que alcanzar. Justamente tratamos sobre eso, tratamos de pinchar esa burbuja y decirle, esta es nuestra realidad hoy, esto es lo que tenemos que hacer hoy para llegar a ese que es tu sueño. Todos en algún momento tuvimos sueños básicamente inalcanzables y que alguien vino y nos dijo, no, está lindo tu sueño, está bien, pero lo que tenés que hacer ahora va a condicionar a que vos llegues a ese lugar. Y nosotros como jóvenes de impacto estamos abocados a eso. Estamos abocados. A mí me da la impresión de que mientras un joven vive en una familia cristiana, los valores cristianos como que lo contienen a, digamos, evitar ese derrape. Pero ocurre que ese joven sale de su familia y va al mundo y allí entra en un terreno que cuando vuelve a la casa, digamos, la familia tiene una dificultad para relacionarse con ese joven. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las familias cristianas que están teniendo, digamos, circunstancias que enfrentar de estas características? Y es algo real. Las familias cristianas también estamos sufriendo ese flagelo. También como jóvenes cristianos estamos viviendo muchas veces en ese sueño, en esa burbuja que no nos permite tomar buenas decisiones en nuestro presente. La familia cristiana no se exenta. Exactamente, no se exenta de esto. Sin embargo, tenemos más probabilidades de salir victoriosos con valores bíblicos, con valores cristianos, con gente que ya esté en ese lugar donde nosotros queremos llegar, y a eso es lo que nos dedicamos, y con todo el corazón y con todo el amor posible, decirle a ese joven o a ese adolescente que existe una organización que apuesta y que sueña también en que esa persona pueda realizar ese sueño y no vivir en ese sueño y disociarse de su realidad. Todas estas cosas definitivamente de las que estamos hablando tienen un nivel de compromiso de los padres, del grupo familiar, y no desentenderse de que obviamente hay sueños, hay objetivos, hay una visión de vida que para lograr aquello es necesario trabajar, es necesario dedicarse, estudiar,
poner empeño en esto y no simplemente estar a la expectativa, René. Así mismo, y muchos de ellos nos preguntan, sí, pero ¿cómo ustedes nos van a ayudar? Esa es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿cómo nos van a ayudar a cumplir nuestros sueños con valores bíblicos? Entonces le mostramos la vida de Samuel, le mostramos la vida de David, le mostramos la vida de José, le mostramos la vida de Jeremías, de esos personajes que encontramos en este libro, que en algún momento vivieron esa distorsión de su presente, pero al final con valores y con sacrificios lograron realizarse también. Sí, Y que lamentablemente no aparecen en las películas No de aparecen en las Netflix películas, ni en sí. ninguna otra serie. Así Son mismo. personajes ejemplares que lamentablemente no están... Y en ninguno de estos casos Así estos mismo. jóvenes simplemente se quedaron con el sueño, sino que emprendieron un camino de sacrificio y de esfuerzo para alcanzar aquello. Así mismo es. Gracias, René, por estar con nosotros en el programa de hoy. Este es un tema que realmente es un tema Sí. importante. Nosotros quizás teníamos poca experiencia con esto, pero agradecemos mucho que estés con nosotros, René. Un placer siempre para mí, un placer estar acá, un placer compartir con ustedes y nuestro amor es ayudar a los chicos que están pasando por estos problemas. Nos vamos a encontrar de vuelta aquí por la RCC con una nueva edición de Camino Libre en la próxima semana. Esta presentación de Camino Libre, comunicación con propósito, fue posible gracias a Lácteos Trébol.